Le voy a contar algo que me dijo un hombre en la fila de un banco. Se llamaba Don Aurelio. Tenía como 74 años y llevaba puesta una camisa con una mancha de café gigante justo en el pecho, imposible de no verla. Yo hice lo que hacemos todos. La miré medio segundo y desvié la vista, tratando de que no se notara. Pero él sí se dio cuenta. Se miró la camisa, me miró a mí, sonrió y me dijo una frase que no se me ha olvidado. Joven, a esta edad uno se da cuenta de una cosa. La mayoría de la gente que usted cree que lo está juzgando, en realidad está demasiado ocupada juzgándose a sí misma. Y ahí me quedé parado, con el recibo del banco en la mano, pensando en eso. Porque lo que don Aurelio me estaba diciendo, sin darse cuenta, era algo mucho más grande. Durante décadas construimos una especie de teatro. Nos subimos a un escenario todos los días. La ropa correcta, el carro correcto, el trabajo con el título correcto, la opinión correcta en la sobremesa. Actuamos para un público. Y aquí está la parte incómoda. Buena parte de ese público nunca estuvo prestando tanta atención como nosotros creíamos. Cada quien está demasiado enfocado en su propia función como para memorizarse la nuestra. Los jubilados que de verdad disfrutan esta etapa no son los que tienen más dinero. Son los que bajaron del escenario, se dieron la vuelta y descubrieron que podían dejar de actuar. Hoy le voy a compartir 10 cosas que estas personas, con los años, simplemente dejan de cargar. Y la buena noticia es que ninguna de las 10 depende de la edad que usted tenga hoy. 1. Competir con el vecino. Empecemos por el clásico. El vecino se compró un carro nuevo. La cuñada remodeló la cocina. El compañero de la oficina publicó fotos de un crucero y a usted le da esa punzada conocida. ¿Será que me estoy quedando atrás? Aquí está lo que casi nadie le dice. La mayoría de esas personas están financiando esa imagen, no disfrutándola. El carro nuevo tiene cuota. La cocina se pagó con una tarjeta que todavía no se termina de pagar. Y muchas veces, detrás de esa fachada, hay una persona agotada, no una persona ganando. Los jubilados que ya vivieron varias décadas han visto cómo terminan esas historias. Vieron al vecino que trabajó hasta los 70 para comprarse un bote que usó 3 veces. Vieron a la pareja con la casa impecable y el matrimonio en ruinas por dentro. En algún momento uno deja de mirar la fachada de la casa y empieza a mirar a la persona parada en la puerta. Y muchas veces esa persona no se ve feliz, se ve cansada. La carrera nunca fue real. Era usted corriendo en una caminadora, al lado de otra persona en otra caminadora, y ninguno de los dos se estaba moviendo de verdad. 2. Acumular cosas por acumular. Aquí hay una broma que la vida nos hace a casi todos. Pasamos 30 años comprando. La vajilla buena que es para ocasiones especiales, las herramientas para un proyecto que quedó pendiente desde hace 15 años, las cajas en la bodega que nadie ha vuelto a abrir. Y un día, todo eso empieza a pesar. He escuchado la misma escena contada de 1000 maneras distintas. Un señor le quiere regalar el juego de comedor de madera sólida a su hija, y ella le dice con toda la delicadeza del mundo: «Gracias, papá, pero nosotros ya no usamos tanto mueble». Y en ese instante, 30 años de certeza se derrumban en silencio. Porque lo que ese señor acaba de aprender es esto: las cosas no son riqueza. Las cosas son una obligación disfrazada de posesión. Cada objeto le pide algo: que lo limpie, que lo guarde, que lo asegure, que algún día explique por qué alguien más debería quererlo. Los jubilados que sueltan esto casi todos dicen la misma frase: no sé por qué esperé tanto. Y aquí va un consejo pequeño pero real. Use la vajilla buena hoy, en un martes cualquiera, con lo que sea que esté cenando. La ocasión especial que estaba esperando ya llegó. Es usted hoy. 3. Impresionar a gente que ni siquiera conoce bien. Hay un cansancio muy particular en pasarse 8 horas actuando competencia. Contestar el correo tarde en la noche para que la hora hable por usted. Decir: vamos a retomar ese punto en una reunión, aunque no tenga nada que aportar. Cambiar el puesto en el currículum para que suene más importante de lo que realmente es. Pregúntele a un jubilado a qué se dedicaba.
y observé cómo cambia de tema rápido. Trabajaba en logística. Oiga, ¿ya probó estas galletas? Eso es todo. Ese es el resumen de 30 años de sacrificios, de fines de semana perdidos, de actos escolares a los que no llegó a tiempo. Y no lo digo para sonar cruel. Lo digo porque debería inquietarlo un poco. Si aquello por lo que hoy sacrifica sus tardes es lo mismo que en 15 años va a mencionar de pasada en una sobremesa, quizás valga la pena repensar ese sacrificio mientras todavía puede hacer algo distinto con su tiempo. 4. Perseguir cada peso como si fuera el último. Cuidado aquí, porque esto no significa que el dinero no importe. El dinero importa, y mucho. Esto es un canal de finanzas, no de indiferencia. Pero hay una diferencia enorme entre tener lo suficiente y perseguir cada peso sin freno. Perseguir cada peso se ve así: manejar 20 minutos extra para ahorrarse una cantidad mínima en gasolina. Pasarse el fin de semana entero cambiando de banco por una fracción de punto porcentual. Aceptar el ascenso que no quiere en una ciudad que no le gusta, solo porque paga un poco más. Y la versión más costosa de todas: un año más. Un año más y me retiro. Un año más, que el mercado está inestable. Un año más, que ya casi se cumple el bono. Muchos jubilados han visto a algún conocido decir un año más 4 veces seguidas y después recibir un diagnóstico que le cambió los planes. En algún momento uno entiende que la vida no es una hoja de cálculo que hay que optimizar hasta el último centavo. Es una hoja de cálculo que hay que empezar a disfrutar, con inteligencia pero sin miedo. Como dijo alguna vez un consultor que rechazó un contrato grande a los 67 años cuando le preguntaron por qué. Porque ya gané y no quiero seguir jugando. 5. Ganar cada discusión, seamos honestos. Hay jubilados que todavía no han aprendido esta lección, y a las 6 de la mañana están debatiendo en los comentarios de alguna publicación. Pero los que sí lo entendieron son, sin excepción, los más tranquilos que conozco. Porque discutir con un desconocido en Internet es como hacer sentadillas con una barra imaginaria. Mucho esfuerzo, cero resultado, y uno se ve un poco ridículo haciéndolo. La técnica que dominan los jubilados más felices es sencilla. Sienten que se les sube la presión. El dedo se les queda suspendido sobre la pantalla, y entonces sueltan el teléfono y se van a ver algo, cualquier cosa, que no tenga nada que ver con esa discusión. Un pájaro en el patio, las noticias del clima, lo que sea. Esa distracción no tiene opinión sobre política, no está esperando convencerlo de nada, y seguirá estando ahí después de que la discusión que casi tuvo no le hubiera cambiado la mente a absolutamente nadie. Y esto no es solo en Internet, es también en la mesa familiar. El jubilado que ya no necesita ganar la discusión del domingo es, sin comparación, la persona con más poder en esa mesa. Los demás están discutiendo. Él está sirviéndose el segundo plato, tranquilo. 6. Seguir cada tendencia. Le describo a un señor, sandalias con medias, la misma gorra desde hace 10 años, una camiseta de una carrera benéfica en la que ni siquiera corrió. Ese señor, para muchos, es motivo de burla silenciosa. Y aquí está lo curioso. A él no le importa en lo más mínimo, y no es por rebeldía ni por hacer una declaración. Genuinamente no le interesa. Porque seguir tendencias significa alquilar la aprobación de gente que nunca va a conocer, sobre cosas que en 4 años van a dar vergüenza de todos modos. Los jubilados cancelan esa suscripción. Y no es solo la ropa, es el celular que no cambian cada año, la serie que todo el mundo comenta y ellos no han visto ni piensan ver, la moda financiera que el sobrino les explicó 2 veces y decidieron ignorar con toda tranquilidad. Quedarse quieto, resulta, también es una estrategia, y no cuesta nada. 7. Vivir según la agenda de otros. Durante décadas, alguien más fue el dueño de su calendario. Reuniones que usted no convocó, plazos que usted no puso, esa espera incómoda en el estacionamiento para no llegar demasiado temprano y tener que hacer conversación forzada. Y un día eso se termina. Al principio, muchos jubilados no saben qué hacer con las manos libres. Reorganizan la cochera 3 veces.
Llaman a los hijos a media mañana para preguntar si ya vieron una noticia que ni siquiera es cierta. Pero después de unas semanas algo se acomoda, y lo que queda del otro lado es una persona que dice «llego como al mediodía», y aparece a las 2:30 con una bolsa de aguacates que compró en el camino, sin explicación y sin culpa. Lo curioso es que la mayoría de los jubilados se sigue despertando temprano, casi a la misma hora de siempre. La diferencia no es que hagan menos. La diferencia es que ahora nadie más se los está ordenando. Nunca se trató de trabajar menos, se trataba de decidir. 8. Confundir estar ocupado con ser valioso. En algún lugar ahora mismo alguien está mirando su agenda completamente llena, de arriba a abajo, sintiéndose orgulloso. No terminó nada importante, pero está ocupado. Y eso, por alguna razón, lo hacemos pasar por logro. Ahora, aquí hay que ser justos, porque no es un tema de blanco y negro. Muchos jubilados que llevan años disfrutando esta etapa insisten en algo importante. Dejar de estar ocupados por estar ocupados no significa quedarse sin hacer nada. Al contrario, los que mejor viven la jubilación suelen tener proyectos, aprendizajes nuevos, algo que los hace levantarse con ganas. La diferencia no está en la cantidad de actividad, sino en la razón detrás de ella. Una cosa es llenar la agenda para sentirse productivo y evitar preguntas incómodas sobre el propio valor. Otra muy distinta es elegir un proyecto porque de verdad le da sentido al día. El primer mes de jubilación suele ser difícil para muchos. Llenan el día con mandados que podrían ser uno solo, inventan pendientes, y después algo cambia. Se sientan en el patio, no hacen nada durante una tarde entera y descubren que no desaparecieron. Esa es la pregunta de fondo que todos cargamos. Si no estoy produciendo, ¿sigo valiendo algo? Y la respuesta con el tiempo es sí. Una agenda llena no es lo mismo que una vida llena. A veces es exactamente lo contrario. Es la manera de evitar mirar la vida que no se está viviendo. 9. Complacer a todo el mundo. A los 35 años uno quiere caerle bien a todos. Al jefe, al vecino, a la persona del banco. A los 70 hay apenas un puñado de opiniones que de verdad importan. Y si usted no está en ese puñado, con todo respeto, es ruido de fondo. Esto no significa que los jubilados se vuelvan groseros. La mayoría son más amables que el resto de nosotros. Lo que hacen es separar dos cosas que solemos confundir: la amabilidad y la necesidad de aprobación. Una es un regalo, la otra es un impuesto que pagamos sin darnos cuenta. Vea a un jubilado pedir en un restaurante: para mí el pescado, sin salsa, y la ensalada antes que todo, por favor. Sin disculparse, sin risa nerviosa al final. Mientras tanto, muchos de nosotros nos hemos comido platos enteros con algo que no nos gustaba, o incluso nos hacía daño, solo por no incomodar a nadie. Decir que no, cuando corresponde, no es descortesía. Es simplemente precisión. 10. Vivir pendiente de lo que no se puede controlar. Y llegamos a la última, la que sostiene a todas las demás. Existe una versión de la jubilación donde uno revisa las inversiones 3 veces al día, ve un número en rojo, lee un titular alarmista escrito para generar clics y se le dispara la presión. Eso no es jubilación. Eso es un trabajo con peor horario y sin compañeros. Y existe otra versión, mucho más aburrida, y ese aburrimiento es justamente el punto. Los jubilados que mejor viven esta etapa suelen tener un colchón de liquidez para los primeros años, un plan de retiro de fondos en el que confían, e inversiones sencillas de las que casi ni hablan en las reuniones familiares. Así que cuando el mercado cae de golpe, ellos lo miran, dicen «vaya», y se van a regar las plantas. Ese es el verdadero lujo. No presumir que le ganaron al mercado, sino poder ignorarlo sin que les quite el sueño. Porque esa tranquilidad es la única estrategia que de verdad se sostiene en el tiempo. Y ese mismo músculo funciona para todo lo demás. La política, lo que decide hacer un hijo adulto con su vida, si llueve el sábado o no. Los jubilados exitosos aprenden a separar el mundo en 2 cajas, lo mío y lo que no es mío, y solamente cargan la primera. Ahora volvamos a don Aurelio y su camisa manchada. Durante mucho tiempo pensé que su frase era casi resignada, como si dijera «a nadie le importas». Pero no era eso. Y aquí hay que ser justos con la otra cara de la moneda.
porque no toda la atención de los demás es imaginaria. A veces sí hay alguien mirando, comparando, incluso esperando vernos fallar. Eso también es cierto. La diferencia es que el jubilado exitoso deja de organizar su vida alrededor de esa mirada, exista o no. No se trata de que nadie lo vea. Se trata de que usted decide qué peso le da a lo que ven. Lo que me quiso decir don Aurelio en el fondo era esto: usted es libre. El escenario que ha estado pisando durante tantos años lo construyó usted mismo, lo mantiene usted mismo, y buena parte del público que cree que lo está juzgando está, en realidad, demasiado ocupado en su propia función como para prestarle tanta atención. Y lo mejor de todo, no hace falta jubilarse, ni cumplir cierta edad, ni tener una pensión asegurada para bajarse de ese escenario. Puede soltar cualquiera de estas 10 cosas hoy mismo, sin costo alguno. La vajilla buena está en la alacena. Vaya y úsela. Nos vemos en el próximo video.